Y ahora toca el momento en Objetivo Navarra de hablarles del nuevo servicio en posadopción y acompañamiento a familias de acogida. Para eso hemos invitado a Laura Iparaguirre, subdirectora de Nuevo Futuro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Objetivo Navarra. Gracias. Nuevo servicio de posadopción y acompañamiento a familias de acogida, que me cuesta hasta decirlo. Sí, la verdad que ¿Qué supone esto? es un nombre un poco largo. Bueno, es un nuevo servicio que el Gobierno de Navarra, la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo pone en marcha. Yo creo que a raíz de ser sensibles y de recibir el feedback y la necesidad tanto de los padres en adopción y en acogimiento como de las asociaciones de padres, desde el colectivo de la ECAI, que nosotros somos también una entidad de colaboración de adopción internacional, se veía que una vez que las criaturas llegan aquí, había también necesidad de acompañar en ese proceso, tanto en el acogimiento familiar como en las familias de adopción. Es decir, que cuando ya el niño está viviendo en el nuevo núcleo familiar, también surgen dificultades en la convivencia y es importante que haya un servicio público, un lugar donde se pueda atender con la especificidad que tiene cada uno de esos casos, ¿no? ¿A quién va dirigido este servicio exactamente? Supongo que a familias de adopción como también a los propios adoptados, ¿no? Sí, va por un lado tanto a la familia de adopción internacional como nacional, en las dos vertientes, a familias enteras o a los padres o a los menores de la adopción. Y también el otro, porque son dos servicios que van unidos dentro de un mismo programa, el otro servicio son para las familias acogedoras, familias de acogimiento familiar, que es un proceso largo el que hay en lo que es la acogida y se trata, bueno, pues de reforzar, de facilitar, de acompañar, de asesorar en todo ese procedimiento. ¿Había necesidad de este servicio? ¿Lo echabais en falta? ¿O vosotros ya quizás en cierto modo, ya lo estabais dando desde el Nuevo Futuro? Sí, en la parte de la ECAI, de la Entidad de Colaboración de Adopción Internacional, en nuestros 13 años de andadura sí que veíamos ya teníamos la experiencia de familias que habían tramitado con nosotros y que ya llevaban un tiempo aquí en la adaptación en Navarra y que se acercaban a nosotros como referente por haber tramitado la adopción, de alguna manera solicitando, ¿no?, en un momento puntual una ayuda, un asesoramiento o un abordaje terapéutico, porque la situación podía desbordar. Yo creo que el Gobierno también era sensible y era consciente de esta necesidad y bueno, pues ha habido que ir formando un poco, dándole forma y uniendo también necesidades, porque en la parte de acogimiento familiar, el propio negociado de acogimiento familiar de Gobierno lleva trabajando este asunto desde hace muchos años, pero igual con este nuevo servicio se puede dar la intensidad y la periodicidad que desde el propio negociado pues no se puede atender a todo, ¿no? ¿Cuáles son las principales carencias de las familias, por ejemplo, de acogida? A la hora de... Hemos solicitado la adopción, ya viene el niño, la niña con nosotros. ¿Cuáles son las principales dudas, carencias que veíais en esas familias? Bueno, si hablamos del tema de la adopción, hay que partir de que la criatura ha vivido una experiencia de abandono. Cuando una criatura vive una experiencia de abandono, eso deja unas secuelas, ¿no? Con lo cual, hay muchos factores que después van a determinar, ¿no? Por ejemplo, la edad en la que la criatura llega, ¿no?, y las condiciones en las que ha estado hasta que llega a la familia. Todos esos son elementos que son ingredientes que hay que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, si partimos de que la criatura ha vivido un abandono y que su experiencia primera vital es que del adulto que tiene enfrente no se puede fiar, porque no le ha cubierto sus necesidades básicas más primarias. Claro, y su referencia actual, que de adulto no me puedo fiar, ¿cómo hacer que me fíe de ese adulto? Por lo tanto, esta criatura que ha vivido esta situación y tiene la oportunidad de llegar aquí a una familia es un gran regalo, pero la familia, los adultos tienen que estar preparados para poder aguantar los retos, los tirones, el que realmente puedan experimentar que es un lugar seguro y que al margen de lo que la criatura haga a nivel conductual hay una aceptación. Eso es una carrera de fondo, esas cuestiones no son rápidas y generalmente se van uniendo a otras etapas vitales como cualquier criatura, como la entrada a la preadolescencia, y hay momentos que se complejiza y que la familia muchas veces pues tiene duda o requiere un poco de un soporte o simplemente de ayudar a hacer lecturas, ¿no? Se comporta de esta manera y esto ¿qué nos quiere decir, ¿no? ¿Y cuál sería la manera más adecuada de responder a esas demandas y cómo puedo hacer para mantener ese tipo de dudas que muchas son comunes de cualquier educador, cualquier padre que se enfrenta a educar a sus hijos, pero sí que hay un elemento de especificidad por la historia previa de abandono y a veces de maltrato que han tenido estas criaturas. En este mes de experiencias desde que se puso en servicio este servicio de posadopción, de apoyo a la posadopción, ¿qué os habéis encontrado? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo la calificáis, Laura?
Bien, nos hemos encontrado un poco lo que ya veníamos trabajando de alguna manera, porque hasta que se puso el servicio, la propia organización sí que había empezado a trabajar por la demanda que las familias nos lo habían requerido, con lo cual, bueno, pues nos encontramos esto. La experiencia, esta breve experiencia, sí que nos ratifica en la necesidad de un espacio, de un tiempo y un espacio para que los adultos se sientan reconfortados, para que se sientan apoyados y para que puedan continuar con esa labor de educación, ¿no? Y en la parte de acogimiento, pues es un proceso diferente, el acogimiento de lo que es la posadopción, ¿no? El acogimiento, el punto, desde mi humilde opinión, por el poco tiempo que llevamos con el proyecto en concreto, pero uno de los puntos más complejos es que la propia familia acogedora pueda entender y vivir lo que la familia biológica de alguna manera puede dificultar en todo ese proceso, porque es una medida de protección infantil que en principio puede ser temporal, siempre y cuando la familia biológica evolucione de tal manera que el menor pueda volver a su familia de origen, pero a veces esto no es factible. Entonces, el poder como familia acoplar, darle a la criatura lo que necesita y no sentirte interferido o condicionado por lo que la familia biológica puede dificultar, porque de alguna manera, bueno, te vive como competidor ante su hijo, ¿no? Son procesos complicados. Entonces, y la criatura, lógicamente, también pues se ha vivido en un contexto en el que no ha recibido lo mejor o lo que entendemos que ha necesitado. Bueno, pues son criaturas que a nivel conductual y a nivel de retos en la tarea del día a día, pues muchas veces nos lo ponen difícil. Ese contacto con las dos familias, si a veces lo tiene, ¿no es complicado para el adoptado en este caso? Vivir la realidad anterior y la realidad siguiente, ¿es complicado? Cuando hablamos de dos familias hablamos de acogimiento, no de adopción. La adopción es una medida como un hijo biológico, es una medida total, ya no hay vuelta atrás. En el acogimiento es una medida más de protección, por lo tanto, en protección se parte de la premisa de que un niño con quien mejor está es con su familia, y si puede ser la suya biológica, mejor. Pero cuando la suya biológica no reúne los mínimos necesarios para garantizar la educación de esa criatura, se busca una medida de protección. Cuando los niños son muy pequeños, es mucho más favorable una familia de acogida que un piso de protección, por ejemplo. Por lo tanto, cuando la medida de protección es una familia de acogida, hay que intentar, o por lo menos hasta que no se despeje que la familia de origen no va a evolucionar lo suficiente como para que se dé la reunificación, hay que poder trabajar con las dos. Es decir, que la familia acogedora es un recurso de protección, pero tiene que poder facilitar la adaptación y de cara a la criatura, porque es complejo, porque ahí se mueve mucho tema de lealtades, el niño se encuentra entre dos mundos, adultos que de alguna manera pelean, entre comillas, por él, y bueno, es muy complejo. Por eso es importante que por lo menos los adultos podamos entender la dinámica, o si nos encontramos con dificultades o a nivel afectivo muy atrapados, que tengamos un espacio en el que podamos hablar de todo eso, elaborarlo, buscar estrategias y no olvidar que el foco central es el bienestar de la criatura. Un servicio además gratuito y de servicio público, que eso lo tengan en cuenta en casa. Así es un nuevo servicio que pone en marcha el Gobierno de Navarra y que por lo tanto es público y que tiene acceso en las familias que lo precisen y que el Gobierno considere que reúnen el perfil para beneficiarse de ello. A lo largo de los 40 años de Nuevo Futuro, ¿cómo ha evolucionado todo? Porque evidentemente, no, como comenzaron los primeros que fundaron Nuevo Futuro, no tiene nada que ver cómo está ahora la situación. ¿Se ha hecho mucha labor o queda todavía mucho por hacer, Laura? Siempre queda por hacer, pero ciertamente, bueno, 40 años de trayectoria pues también dan como para pararte un poco y echar la vista atrás, ¿no? Sí que creo que hay algo importante y que nos ayuda a no perder el norte, y es que la misión y la esencia con la que nace la organización hace 40 años se mantiene a día de hoy, pero sí que ha cambiado mucho el escenario. Es decir, la razón es en los menores en una situación de desprotección. En aquel momento aquí en Navarra estaban en el orfanato y se consideró pues, que ese no era el mejor lugar para que una criatura creciera, que tenía que ser algo más parecido a un contexto familiar, y se pusieron en marcha los hogares de protección. Mantenemos los 9 hogares que se pusieron en marcha, pero ciertamente el perfil también ha cambiado, no solo del menor, sino del profesional. El menor ya no es un menor huérfano, en Navarra no tenemos niños huérfanos, sino que tenemos menores en dificultad social y familiar, menores que su contexto no les ha permitido vivir de manera idónea y se considera que temporalmente hay que separarlos para protegerlos y trabajamos con la familia biológica para que, si podemos dar las condiciones suficientes, se pueda dar la reunificación familiar.
Pues ahora te agradecemos tu presencia esta noche aquí. Esperemos haber aclarado en casa este servicio de posadopción y acompañamiento a familias de acogida. Que la gente sepa porque ese servicio existe y que está vigente y que pueden recurrir a él si tienen alguna dificultad. Así es. Laura, muchísimas gracias. A vosotros. Ya nosotros continuamos, nos vamos a la calle, en este caso a hacer nuestra pregunta del día y hemos salido a preguntar pues, cosas que nos hierven la sangre y decimos ¿por qué o por qué no? Y esta noche hemos salido a preguntar ¿en qué se reencarnaría usted?